Tú y ese repartidor tienen algo, ¿no? Lo vi el otro día. No lo puedes negar. Las palabras rebotaron en la cabeza de Samuel como si alguien le hubiera gritado de frente. El comentario venía de su prima, soltado con tono ligero, pero le caló hondo. Ni siquiera respondió. Se limitó a apretar los labios, mirar hacia otro lado y esconder las manos entre las piernas. El silencio en esa sala duró apenas segundos, pero a él le pesó como horas. Después, se levantó con una excusa cualquiera y salió a la calle, buscando aire, buscando espacio. Samuel no sabía cómo ni cuándo había empezado a mirar a Luis con otros ojos. Tal vez fue ese día de calor, cuando lo vio por primera vez bajarse de la moto, sudado, callado, con ese andar firme y los hombros cansados. O tal vez fue después, cuando le ofreció un vaso de agua, y él, sorprendentemente, se quedó a conversar. 5 minutos, nada más. Pero fueron distintos. Luis no era como los demás repartidores que llegaban y se iban con prisa. Luis tenía algo. Lo cierto es que desde entonces, cada vez que Luis aparecía en la puerta, Samuel sentía algo extraño en el pecho. Una mezcla de expectativa, ansiedad y miedo. Sí, miedo. Porque esto, lo que empezaba a sentir, no estaba en los planes. Porque en su barrio, en su entorno, los hombres no miran a otros hombres así. Ese viernes, Samuel reconoció la moto antes de que se detuviera frente a su casa. Se asomó por la ventana, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Cuando Luis bajó de la moto, llevaba el casco en la mano y el gesto serio de siempre. Tocó el timbre, y Samuel salió casi de inmediato. «Buenas», dijo él sin mirarlo mucho. «Buenas, ¿es el gas?» Samuel fingió sorpresa. Luis asintió y fue hacia la garrafa. Samuel lo observó en silencio. Cada movimiento de Luis era contenido, preciso, como si cargara no solo el peso del botellón, sino algo más. Cuando terminó, se limpió las manos en el pantalón y se volvió hacia él. «¿Todo bien?», preguntó Luis. «Sí, bueno. ¿Quieres un vaso de agua? Hace calor». «Estoy bien», respondió, pero su tono no fue firme. Samuel ya había ido por el vaso antes de escuchar la respuesta. Se lo entregó. Esta vez, sus dedos se rozaron. Luis no retiró la mano de inmediato. El contacto fue mínimo, pero suficiente para que ambos se quedaran quietos un segundo de más. Samuel bajó la mirada. Luis tomó un trago largo, luego otro más corto. «Gracias», dijo. Y antes de que pudiera dar la vuelta, Samuel soltó. «¿Siempre haces esta ruta?», Luis lo miró por fin. «Directo, pero sin dureza». «Últimamente sí. Me cambiaron de zona hace unas semanas. Pensé que era coincidencia». «¿Coincidencia qué?». «Nada, olvídalo», dijo Samuel rápido. Se sintió idiota al instante. Luis dejó el vaso sobre el muro. «Bueno, me voy. Que tengas buena tarde». «Igual, y gracias por venir». Cuando Luis se alejó, Samuel lo siguió con la mirada. No sabía si estaba decepcionado o aliviado. Cerró el portón despacio. Esa noche no logró dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el roce de los dedos, la mirada breve, el vaso sobre el muro. Algo en su cuerpo no encontraba paz. Al día siguiente, decidió salir a caminar. Sin rumbo. Caminó hasta perderse un poco entre las calles, y sin pensarlo, sus pies lo llevaron cerca del depósito de gas. Se detuvo en la esquina. No tenía sentido estar ahí. Iba a darse la vuelta, pero justo entonces lo vio. Luis cargando un botellón, riéndose con otro trabajador. El gesto serio de siempre, pero con una sonrisa distinta. Samuel retrocedió sin hacer ruido. Sintió algo parecido a celos. O tal vez era solo rabia consigo mismo por estar ahí, como un tonto. Volvió a casa más confundido de lo que había salido. Pasaron 3 días sin noticias. 3 días en los que Samuel intentó actuar normal, cocinar, limpiar, hacer sus entregas de dulces, sin pensar. Pero todo le recordaba a Luis. El vaso aún estaba en la cocina. No lo usó, no lo lavó. Solo lo miraba de vez en cuando.
El miércoles, por fin, el timbre sonó de nuevo. Samuel sabía que era él. No preguntó quién era. Abrió con el corazón acelerado. Luis estaba ahí, con la garrafa al hombro y los ojos un poco más oscuros que de costumbre. No saludó de inmediato. Solo dijo, «Me olvidé de preguntarte la otra vez. Tú cocinas para vender, ¿no? ¿Sí? Dulces, empanadas, a veces pastel de yuca. ¿Por qué?» Luis dejó el botellón en el suelo y se frotó la nuca. «Porque si quieres, te puedo ayudar con las entregas. A veces paso por toda esta zona. ¿Y por qué harías eso?» Luis levantó los hombros. No respondió. Solo lo miró. Samuel sintió algo distinto en ese silencio. Algo que lo empujó a decir, «¿Quieres pasar? Acabo de hacer café». Luis dudó, pero después asintió. Entraron. El ambiente se volvió tenso, como si ambos supieran que estaban cruzando una línea. Samuel sirvió 2 tazas. Luis se sentó en la silla más cercana, mirando alrededor, sin decir nada. Tomaron café en silencio. Las tazas calientes entre las manos, el ruido del barrio colándose por la ventana. Cuando terminaron, Luis dejó la taza sobre la mesa y murmuró, «Nunca me quedo en casa de clientes, pero aquí es distinto». Samuel lo miró. No entendía si eso era bueno o malo, pero no preguntó. Luis se levantó. Caminó hasta la puerta, se detuvo. «Gracias por el café». Samuel lo acompañó hasta el portón. Antes de salir, Luis dijo sin girarse, «No sé qué estás sintiendo, pero sí es parecido a lo que siento. No estás solo». Y se fue. El viernes siguiente, Samuel no esperaba verlo. La ruta había cambiado y el gas no se le había terminado. Pero a media tarde, cuando estaba barriendo la acera, escuchó el sonido de la moto acercándose por la calle. Alzó la vista, y ahí estaba Luis, quitándose el casco mientras se acomodaba la mochila. Samuel se quedó quieto, con la escoba en mano. No supo si sonreír, fingir sorpresa o simplemente mirar hacia otro lado. «Pasé por aquí y pensé en pasar a dejarte esto», dijo Luis, alzando una bolsa plástica con pan de queso dentro. «¿Qué es eso?» «Unos que sobraron de una entrega que hice en una panadería. Me preguntaron si quería llevar y pensé, no sé, que tal vez te gustaban». Samuel tardó un segundo en responder. «Me gustan». Luis sonrió apenas. Samuel abrió el portón y lo dejó pasar. Entraron sin decir más. La cocina olía a café recalentado. Samuel puso la bolsa sobre la mesa. «¿Quieres uno?» «Solo si tú comes conmigo». Se sentaron uno frente al otro. Partieron los panecillos con las manos. Bebieron el café viejo. Pero ninguno se quejó. Había algo en esa incomodidad que los mantenía atentos, como si cada palabra pudiera romper o construir algo. «¿Estás bien?», preguntó Luis en un momento. «Sí, o... no sé. He estado pensando demasiado». «¿En mí?». Samuel no respondió. Solo bajó la mirada. «¿Es por lo que dije la otra vez? Lo de que no estás solo. Es por todo. Porque no sé qué hacer con esto». Luis no dijo nada. Se levantó despacio, dio la vuelta a la mesa y se sentó en el borde, más cerca de Samuel. Le tocó la mano, apenas un roce con los dedos. «No necesitas hacer nada ahora». Samuel tragó saliva. Quería decir algo, cualquier cosa, pero solo alcanzó a susurrar. «Tengo miedo». Luis asintió. No soltó su mano. «Yo también. Pero el miedo no debería ser lo que decide por nosotros». Samuel cerró los ojos. No era el primer hombre que tocaba su mano, pero sí era la primera vez que sentía que ese gesto venía sin condiciones, sin prisa, sin intención oculta. Era solo eso. Una presencia. Esa tarde no se besaron. No se abrazaron más allá de ese contacto leve. Pero cuando Luis se fue, Samuel lo acompañó hasta el portón, caminando lento. Y justo antes de irse, Luis se detuvo. «Si algún día te cansas de tener miedo, yo voy a seguir aquí». Samuel asintió. No prometió nada. Pero al cerrar la puerta, sintió que algo en él se había movido. El lunes, en el depósito de dulces, uno de los proveedores lo miró raro. «Te vi el otro día con el repartidor. Si te veía distinto». Samuel no respondió. Fingió no entender. Pero la incomodidad se instaló dentro.
Esa semana, cada vez que salía a la calle, sentía ojos encima. Tal vez nadie decía nada, pero en su cabeza todos sabían. En la cooperativa los murmullos parecían más dirigidos. Una risa mal contenida, un comentario disfrazado de chiste. Samuel se encerraba en su rutina, pero la presión era como peso en la nuca. No se lo contó a Luis, no aún, pero sí dejó de responderle los mensajes. No muchos, solo 1 o 2 saludos. Luis no insistió, solo dejó un último texto. Cuando estés listo. El silencio duró 4 días. Hasta que Samuel salió del mercado con una bolsa en cada mano y lo vio ahí, al otro lado de la calle. Luis también lo vio. No sonrió. No hizo gesto alguno. Solo esperó. Samuel cruzó sin pensar demasiado. Perdón, dijo antes de cualquier otra cosa. Luis se encogió de hombros. No tienes que... Sí, sí tengo. Porque me alejé sin explicarte nada. Y no fue justo. Luis lo miró fijo. ¿Y ahora qué quieres? Samuel bajó la voz. Solo hablar. ¿Aquí? ¿No? ¿Puedes venir a casa? Luis dudó, pero luego asintió. Esa noche se sentaron en el mismo lugar de siempre, con la mesa de por medio, pero esta vez sin pan, sin café. Solo ellos y un silencio que ya no asustaba tanto. Hay gente hablando, en el barrio, en la cooperativa, gente que supone cosas, dijo Samuel. ¿Y qué suponen? Lo que es cierto. Luis respiró hondo. ¿Te importa tanto? Sí, porque todo lo que tengo está aquí. Mi trabajo, mi familia, mis vecinos. Si me voltean la cara, me quedo sin nada. Luis no respondió al instante. Solo apoyó los brazos sobre la mesa y se acercó un poco más. ¿Y si te das la vuelta antes de que lo hagan, qué te queda? Samuel lo miró. El miedo seguía ahí, pero ya no tan fuerte como antes. No quiero huir de mí, dijo por fin. Luis estiró una mano y esta vez la dejó ahí, abierta. Samuel la tomó. No la soltó. Entonces no lo hagas. Esa fue la noche en que todo cambió. No porque se besaran, no lo hicieron, ni porque se prometieran nada, sino porque por primera vez Samuel dejó de correr. Y aunque el mundo allá afuera siguiera girando, en ese pequeño instante, él decidió quedarse. Donde el miedo no mandaba, donde alguien lo esperaba sin juicio. Y eso, para él, ya era un comienzo. El miércoles, Samuel llegó al depósito con la cabeza gacha. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver la cara de Luis, la mano tendida, el silencio que compartieron. Aún así, al entrar, intentó actuar normal. Pero bastó que pasara junto a 2 compañeros para notar las miradas. Uno murmuró algo al otro y soltaron una risa corta. Samuel no se giró. Siguió caminando. En el baño, se miró al espejo. Tenía los ojos hinchados, la cara tensa. No era por ellos. Era por dentro. Salió del depósito con la moto y el papel de entregas en el bolsillo. Mismo barrio, mismas calles. Y sin embargo, todo se sentía diferente, más expuesto. Como si todo el mundo supiera, aunque nadie dijera nada. A media tarde, paró a tomar agua. Sentado en la sombra de una tienda cerrada, sacó el móvil. Ningún mensaje nuevo de Luis. Desde aquella noche en su casa, no habían hablado más. No hacía falta. Pero en ese momento, deseó tenerlo cerca. Solo para respirar tranquilo. Lo pensó, dudó, y al final escribió: ¿Estás en casa? El mensaje fue leído en segundos. La respuesta llegó enseguida. Sí. ¿Vienes? No respondió. Solo se levantó, se montó en la moto y fue. Cuando llegó, Luis ya lo esperaba en la puerta. No sonrió. No preguntó nada. Solo abrió y se hizo a un lado para dejarlo entrar. Samuel se sentó en el sofá, apoyó los codos en las rodillas y se quedó en silencio. Luis se sentó a su lado sin hablar. Hoy fue pesado, dijo Samuel por fin, con la voz apagada. ¿Mucho trabajo? No, muchas miradas. Luis asintió. No se movió. Uno dijo algo, no lo escuché bien, pero no me hizo falta. ¿Y qué sentiste? Rabia. Y vergüenza. No por mí.
por tener que estar explicando algo que no debería importar a nadie. Luis soltó el aire por la nariz. Te entiendo. No sé cómo lo haces, cómo aguantas. Luis se encogió de hombros. Porque no quiero vivir escondiéndome. Ya lo hice mucho tiempo. Y yo no sé si puedo dejar de hacerlo. Luis lo miró. Le tomó una mano. No tienes que hacer nada que no estés listo para hacer. Pero no te castigues por tener miedo. Samuel bajó la cabeza. Me siento dividido. Una parte de mí quiere salir corriendo. La otra solo quiere quedarme aquí contigo y no pensar más en nada. Luis no soltó su mano. Entonces quédate, solo hoy. Lo demás vemos mañana. Pasaron un rato así, sin palabras. La televisión sonaba de fondo, pero ninguno la miraba. Cuando Samuel se fue a levantar, Luis lo detuvo. Quiero enseñarte algo. Lo llevó hasta una caja vieja en la habitación. La abrió y sacó una carpeta de dibujos y hojas sueltas. ¿Tú dibujas? A veces. De noche, cuando no puedo dormir. Samuel hojeó en silencio. Bocetos de casas, manos, rostros sin terminar. En una hoja había un dibujo de un hombre sentado en una moto. Era él. Lo reconoció por la postura, por la línea de los hombros. ¿Desde cuándo? Desde la primera vez que viniste. Samuel tragó saliva. No sabía que me veías así. Luis lo miró fijo. Yo te veo como eres, aunque tú no quieras mirarte. Ese comentario lo desarmó. Sintió que algo se rompía adentro. Algo que había estado apretado durante años. Yo no quiero seguir escondiéndome, dijo con la voz baja. Entonces no lo hagas. Pero no sé cómo ser valiente. Luis se acercó. Lo abrazó sin decir nada. Solo eso. Un abrazo largo, calmo. De esos que no piden, solo están. Y fue ahí, en ese abrazo, donde Samuel entendió que no era cuestión de salir gritando al mundo lo que sentía. No se trataba de banderas ni discursos. Se trataba de poder descansar un rato en alguien. Sentir que, aunque todo afuera te empuje, alguien te sostiene. Ese día no se besaron, ni hacía falta. Pero cuando Samuel se fue, antes de cruzar el portón, se giró y dijo, «La próxima vez que me veas por ahí, no te escondas. Y yo tampoco lo haré». Luis asintió. Hecho. Y mientras Samuel volvía en la moto, con el casco apretado y el pecho abierto, por primera vez en mucho tiempo, sintió que ya no estaba solo en la calle. El sábado amaneció con el cielo gris y una humedad espesa que se pegaba a la piel. Samuel salió temprano, mochila al hombro, pero con la cabeza en otro sitio. No paraba de pensar en lo que había dicho 2 noches atrás. «No te escondas». ¿Y si alguien lo veía? ¿Y si lo señalaban en plena calle? ¿Y si lo perdía todo? Pero algo dentro ya había cambiado. Porque aunque el miedo seguía ahí, no era tan fuerte como antes. No mandaba. Pasado el mediodía, cuando terminó las entregas, en vez de volver a casa, fue directo a lo de Luis. No avisó, solo fue. Tocó el timbre y esperó. Luis tardó unos segundos, pero cuando abrió, lo miró como si supiera. ¿Tienes café?, preguntó Samuel sin rodeos. Luis se hizo a un lado para dejarlo pasar. Siempre. Entraron. La radio sonaba bajito con una canción vieja. Luis fue a la cocina. Samuel se sentó en la silla de siempre, tamborileando los dedos sobre la mesa. Cuando volvió con las 2 tazas, Luis se detuvo antes de sentarse. ¿Estás bien? No lo sé. Solo necesitaba estar aquí. Aquí estás, respondió Luis, sentándose frente a él. Tomaron el café en silencio, como si ese ritual se hubiera convertido en código entre ellos. Ninguno preguntaba de más. Ninguno apuraba nada. Samuel tomó un sorbo, dejó la taza y respiró hondo. Hoy pensé en decirle a mi madre. Luis lo miró con calma. ¿Y lo hiciste? No. ¿Por qué? Porque no sé si estoy preparado para lo que pueda decir. Porque si me abraza, lloro. Y si me rechaza, me rompo. Luis asintió. Es justo. Pero algún día vas a tener que hacerlo, no por ella, por ti. Samuel bajó la mirada. Se le notaba el nudo en la garganta. Luis se acercó, rodeó la mesa y se agachó junto a él. Le tomó la mano con suavidad. Yo no puedo prometerte que el mundo allá afuera va a entender. Pero sí puedo prometerte que aquí dentro, en esta casa, nadie te va a juzgar por ser tú. Samuel tragó saliva.
Le temblaban los dedos. ¿Puedo quedarme un rato? Luis no contestó. Solo lo abrazó. Un abrazo apretado, con la cara en su cuello y las manos en su espalda. Pasaron la tarde en silencio, echados en el sofá. A veces hablaban, a veces solo escuchaban la radio. Samuel tenía la cabeza recostada sobre el pecho de Luis. Sentía su respiración, su olor, su calma. Al caer la tarde, Luis se levantó para preparar algo de comer. Samuel quiso ayudar, pero él negó con la cabeza. Tú ya hiciste bastante hoy. Cuando se sentaron a la mesa, Luis sirvió arroz, huevo frito y plátano. Comieron despacio, compartiendo sonrisas pequeñas. Ya no hacía falta llenar los silencios. Se habían acostumbrado a habitarlos juntos. Después de comer, Samuel se acercó a la ventana. Afuera llovía suave. Luis se le paró detrás, sin decir nada. ¿Y si mañana dejo de tener miedo?, preguntó Samuel sin girarse. Entonces mañana será un buen día, respondió Luis, apoyando la frente sobre su hombro. Samuel sonrió con los ojos cerrados. Te juro que estoy tratando, a mi ritmo. Pero estoy tratando. Luis le acarició el brazo. Y eso ya es suficiente. Esa noche no se despidieron con palabras, solo con un beso lento, sin apuro. Un beso que no pedía nada más que estar. Un beso de los que se quedan grabados en la piel. Samuel se fue tarde. Caminó bajo la lluvia con la chaqueta empapada, pero el pecho en calma. Esa noche durmió mejor que en muchas semanas. Y al día siguiente, sin pensarlo mucho, se levantó, se puso ropa limpia y fue directo a la casa de su madre. No llevaba plan. No sabía cómo empezar, pero sabía que si no hablaba ahora, nunca iba a poder respirar tranquilo. Ella lo recibió en la cocina, revolviendo una olla. «Te noto raro, ¿pasó algo?» Samuel se sentó. Miró sus manos. «Mamá, estoy con alguien, con un chico». Ella paró de mover la cuchara. Lo miró. «¿El del gas?» Samuel se congeló. Ella sonrió leve. «Lo vi varias veces, y vi cómo lo miras. Solo esperaba que me lo contaras tú». Samuel se quedó sin aire. «¿Estás enojada?» «No, hijo, estoy orgullosa, porque se necesita valentía para ser uno mismo, y tú lo estás intentando. Eso ya vale oro». Samuel la abrazó. Y por primera vez, lloró sin vergüenza. Cuando salió de ahí, no podía dejar de sonreír. Caminó por la calle con el pecho liviano, como si algo enorme hubiera salido de adentro. Esa misma tarde, fue a casa de Luis. No tocó el timbre, solo entró y lo abrazó fuerte, sin decir una sola palabra. Luis lo entendió todo solo con ese gesto. Porque a veces, cuando uno deja de huir, el amor sabe esperarte en la puerta. La semana empezó distinta. No porque el trabajo fuera menos pesado, ni porque el calor diera tregua. Era otra cosa. Algo en Samuel había cambiado. Caminaba más derecho, respiraba mejor. Ya no bajaba la mirada al cruzarse con los vecinos. Ya no escondía el teléfono cuando Luis le escribía. El lunes al mediodía, mientras almorzaban en la cooperativa, uno de los repartidores lanzó: «¿Y el repartidor modelo? No lo vimos por aquí el fin de semana. ¿Mucho amor?» Las risas no tardaron en seguir. Samuel levantó la vista y respondió tranquilo: «Sí, estaba con alguien que me hace bien». Hubo un silencio corto. Alguien soltó un «Ah, bueno», y cambiaron de tema. Pero él sabía lo que acababa de pasar. Por primera vez, había hablado claro, sin esconderse. Y el mundo no se cayó. Esa misma noche, Luis lo esperó sentado en el bordillo de su casa, con 2 empanadas envueltas en papel de panadería. «Hoy me animé a decirlo. Con mis compañeros», dijo Samuel sentándose a su lado. Luis lo miró sorprendido. «¿Y?» «Y nada. Me miraron raro. Pero después siguieron hablando de fútbol». Luis rió bajito. «Te lo dije. El mundo no siempre está esperando para rompernos. A veces solo sigue». Comieron ahí mismo, en silencio, viendo pasar a los vecinos. Una señora mayor saludó con la cabeza. Un niño lo señaló y rió. Luis alzó la mano sin apuro. Samuel suspiró. «Todavía me da miedo». «Claro que da. Pero el miedo no puede tener la última palabra». Hoy por primera vez no la tuvo. Luis le tocó el muslo con suavidad.
No para hacer nada, solo para estar. Días después, Samuel fue con Luis al mercado del barrio, juntos. No como antes, con distancia. Iban uno al lado del otro, compartiendo bolsa, chistes y calor. La gente los miraba, ¿sí? Pero nadie dijo nada. Y aunque algunos apartaran la vista rápido, él ya no sentía que eso lo partía en dos. Esa noche, en la casa de Luis, mientras preparaban la cena, Samuel lo observó en silencio. La manera en que cortaba las verduras, cómo se movía sin apuro, cómo silbaba una canción vieja. ¿Qué? Preguntó Luis sin dejar de cortar. Nada, que te quiero así. Luis se detuvo. Lo miró cuchillo en mano. ¿Así cómo? Así como eres. Y como me haces sentir. Luis dejó el cuchillo a un lado. Se acercó. Lo besó con calma, con un cariño que no necesitaba palabras. Después de cenar, se echaron en la hamaca del patio. Samuel apoyó la cabeza sobre su pecho. Luis le acariciaba el cabello. ¿Te acordás de la primera vez que viniste? Preguntó Luis. Claro, traía gas. Y un miedo que no me dejaba respirar. ¿Y ahora respiras? Samuel sonrió. Ahora sí. Al día siguiente, cuando Samuel volvió al depósito, el jefe lo llamó aparte. Pensó lo peor. Pero no. Solo quería pedirle que cubriera a otro repartidor en una ruta nueva. Por cierto, dijo el jefe antes de que saliera. Cada quien hace su vida, Samuel. Lo importante es que trabajes bien, y vos lo haces. Samuel asintió. Le temblaba un poco la mano al salir. Pero también sentía orgullo. Porque no tuvo que mentir. Porque ya no escondía quién era. Esa tarde, al volver a casa, encontró a Luis sentado en la vereda, leyendo un cuaderno viejo. Se acercó por detrás, le tapó los ojos. ¿Quién soy?, susurró. Luis rió, apoyando la cabeza en su brazo. El único que me hace sentir en casa sin importar dónde estemos. Samuel se sentó a su lado, sin decir nada. A veces, pensaba en todo lo que tuvo que romper dentro de sí para llegar ahí. Todo lo que cayó, todo lo que temió. Y ahora, tenía eso. Una calma que no conocía. Un amor sin gritos ni escondites. No sabían qué pasaría después. Si la gente hablaría más, si habría momentos duros. Pero eso ya no los frenaba. Porque habían aprendido algo importante, que no hay paz más grande que poder ser uno mismo sin pedir permiso. Y en ese rincón del barrio, con ruido de niños jugando al fondo y el olor de la comida colándose por las ventanas, Samuel tomó la mano de Luis. Y sin mirar a los lados, se la llevó al pecho. Aquí, donde antes solo había miedo, ahora estás tú. Luis le apretó los dedos. Y aquí me voy a quedar. Fin.